Ok, en el día de hoy es un tema que normalmente damos en los cursos de los semilleros de investigación en la UTB y normalmente lo doy yo, esta sección del curso, y este semestre he decidido incluirlo en el curso de los estudiantes de primer semestre de ingeniería civil por las necesidades que se han detectado en general, las necesidades que hemos detectado algunos profesores en general en los programas de ingeniería. Entonces, antes de esto, los que puedan activar el micrófono y quieran participar, voy a hacer una pregunta. Como no puedo ver el chat, entonces les agradezco que activen el micrófono en el momento que quieran participar. Y la pregunta es la siguiente. Si han tenido percepción, si han recibido información con respecto a eh, qué estudiantes, eh, perdón, ¿cuál es el problema más común en los estudiantes de prácticas de la Universidad Tecnológica de Bolívar? El problema que reportan los jefes. Cuando ustedes hacen las prácticas profesionales, sus jefes emiten una evaluación y en la evaluación sus jefes nos reportan ciertos problemas. Entonces, a percepción de ustedes o si han recibido la información, ¿cuáles creen ustedes que ha sido el problema más recurrente que reportan los jefes de las prácticas profesionales? Entonces, pueden activar el micrófono los que quieran participar o pueden levantar la mano también. Los que deseen levantar la mano y participar. No han tenido percepción, no saben, no tienen conocimiento, no sospechan Profe, qué problemas reportarían los jefes en el momento que ustedes salgan de la universidad. Cuéntame, ¿quién me habla? yo, Richard, Ok, bueno, Richard, cuéntame. la verdad es que no sé, no he escuchado nada al respecto, pero por el tema supongo que hay problemas con este tipo de cuestiones, elaboración de informes técnicos, etcétera. Ok, excelente. Por eso les di una pista empezando la clase de esa forma. Porque el problema que más reportan los jefes y con el que más se quejan, y desde que yo estoy en la tecnológica ha sido un problema recurrente en la universidad, en el reporte de muchos jefes de prácticas profesionales, nosotros los profesores nos desempeñamos como tutores de prácticas. Entonces, normalmente yo soy tutor de prácticas de estudiantes de ingeniería civil y ambiental, principalmente de los de civil. Entonces, eh, los jefes, cuando mandan la evaluación, se quejan con que los estudiantes les falta la capacidad de redacción y de escritura correcta en los informes. No saben redactar, no saben escribir informes. Entonces, como profesor de la tecnológica, yo dije, hey, tenemos un problema aquí. Yo soy relativamente nuevo comparado con otros profesores, pero yo dije, estoy recibiendo esto en los estudiantes de práctica, esta queja, y hay un inconveniente allí, y en estos momentos tengo muchos estudiantes que casi desde que inicio a orientar los trabajos de grado, pues me encuentro que algunos párrafos, algunos partes de los documentos, casi que tengo que redactarlos yo porque lo que yo les pido a los estudiantes que me coloquen en los informes y en los trabajos de grado en general,
tanto en los informes de las asignaturas que doy como en los trabajos de grado, pues deja mucho que pedir de la escritura. ¿Está bien? Los estudiantes hemos detectado que los estudiantes se están acostumbrando a escribir como hablan y como escriben en las redes. Entonces, el escribir es una habilidad que debe aprenderse y debe ponerse en práctica, pero escribir correctamente. El escribir en las redes sociales, el escribir en Facebook y que te digan, que escribes chévere, qué bonito, eso, lo que escribes en WhatsApp, lo que escribes en Facebook, eso no es realmente la escritura de informes y la escritura técnica y la escritura científica. Son completamente diferentes. Entonces, en el día de hoy, quiero compartirles lo que hacemos en los semilleros de investigación, enfocado principalmente a informes técnicos, viendo que las quejas de los jefes de prácticas de los estudiantes de la Universidad Tecnológica era que no sabían redactar informes técnicos. A pesar de que nos vamos a enfocar principalmente en informes técnicos, eh, esta información que les vamos a compartir, que les voy a compartir hoy, funciona para sus trabajos de grado y para los informes académicos también. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta para hacer los informes correctos a lo largo de toda su carrera. Por eso, en la semana anterior, la idea era que me entregaran un resumen y que lograran interpretar los papers, que algunos tienen un nivel de científico, un grado de ciencia, otros tienen un grado aplicativo. Entonces, era la combinación de ambos. ¿Cómo se realizaron ese tipo de informes orientados a la ciencia? Pero algunos hacen parte de resultados de aplicaciones en ingeniería. Entonces, en cuanto a eso, era que se dieran cuenta cómo es el lenguaje de los documentos de ingeniería civil como tal. Lo podían hacer tanto en inglés como en español. En algún momento yo estaba considerando la posibilidad de que ustedes seleccionaran libre, pero para el caso de la clase de hoy, hablemoslo principalmente de los temas en español con el fin de empezar a realizar unas redacciones más correctas y más acordes a los temas de la ingeniería civil. Entonces, la elaboración de informes técnicos. Vamos a hablar de la elaboración de informes técnicos en la parte de ingeniería civil como tal. Y sabemos que la ingeniería civil tú te puedes desempeñar en las áreas que ya hemos estado estudiando y que yo he intentado como que ustedes observen un panorama de las diferentes áreas que pueden desempeñarse. La parte administrativa, la parte de estructuras, la parte de suelos, la parte hidráulica, etcétera, la línea de aguas, la parte ambiental. Cada una de esas son unas líneas en las cuales ustedes se pueden desempeñar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la primera parte, que es antes de empezar el informe. Antes de empezar y sentarte a escribir, debes hacer un bosquejo de ese informe. Entonces vamos a ver cómo se hace. Debes estructurar el documento que vas a escribir, debes estructurar el texto que vas a redactar, debes preparar el contenido. Preparación de contenido es ya la parte preliminar de la escritura. Después debes preparar las partes del trabajo, el tipo de informe. Normalmente los informes técnicos se basan casi todos en las normas ICONTEC 2018. ¿Cierto? Es la actualización de la cual tengo conocimiento, la última que se hizo, ICONTEC 2018. En estas normas ICONTEC vamos a hablar de qué es las partes preliminares del documento, qué es el cuerpo del documento y qué es la información complementaria que debe contener un informe principalmente técnico.
aunque también vamos a hacer unas observaciones para los informes científicos, académicos, etcétera. Tenemos, ¿qué más vamos a ver en el día de hoy? Antes de empezar entonces, la parte preliminar. En esta parte preliminar debes tener primero claridad en el tema a tratar. Algunas veces, una vez se tiene claridad en el tema a tratar, esto nos ahorra el tiempo suficiente para poder hacer un buen trabajo. Si no tenemos claridad en el tema que vamos a tratar, tal vez no nos dará tiempo de abordar el tema de forma correcta o de evacuar lo más importante del tema. Entonces debemos tener una claridad en el tema a tratar. Para tener claridad en el tema, debemos tener definida de forma clara y completa el tema que se está tratando. El tema que se está tratando debe estar definido de forma clara y completa. Si tú vas a hablar de la parte de geotécnica, entonces tú debes decir, vamos a hablar de la geotecnia en la ingeniería civil, específicamente de sus aplicaciones. Entonces ya tú sabes que has definido de forma clara y completa en el nivel de seminario de ingeniería qué quieres hablar. ¿Quieres hablar de la geotecnia y las aplicaciones que hay de forma general en ingeniería civil, específicamente las aplicaciones? ¿O quieres hablar de la teoría, de la base teórica de la geotecnia, etcétera? Entonces ya defines cuál es el tema que vas a tratar de forma específica. Específica es esto que estamos diciendo aquí, completa, como cerrando los límites del tema que estás tratando. ¿Qué tenemos? Normalmente el tema de un informe técnico está definido por la materia objeto o área de estudio. Entonces aquí yo les colocaba un ejemplo de la parte geotécnica. Pero si tú dices un informe hidráulico, el informe hidráulico comprende dos partes. Un informe del diseño de una estructura hidráulica, el título es Diseño del puente en la vía tal sobre río tal. Entonces ahí está específico, ya listo, ahí definiste de forma clara y completa de qué va a tratar tu informe. Va a ser un diseño de un puente sobre una determinada vía en su cruce con el río determinado. Entonces, de esa forma has definido de forma clara y completa el tema y el objetivo del estudio, el objeto de estudio. Tenemos que también se define área de estudio, por ejemplo. El área de estudio, ya yo les acabo de decir, ¿dónde está? En el río tal, en el cruce con la vía tal. Allí es donde voy a diseñar el puente. Existe un río y ese río se cruza con una vía determinada. Ahí está definida el área de estudio. El objeto es el diseño del puente. Entonces, tendrá en cuenta un estudio hidráulico desde esa parte. La parte del estudio geométrico de la vía, entonces abarcará diseño geométrico del puente determinado cuando cruza el río que se está tratando. Entonces ya dijiste también el área de estudio, pero ya hiciste el énfasis de que es el diseño geométrico de la vía. Entonces todo eso es cada una de las áreas de la ingeniería civil. En ese diseño del puente también pueden estar los diseños estructurales. Entonces existe un ítem, un informe técnico de los diseños estructurales del puente en la vía tal, en su cruce con el río determinado. Entonces, ahí está el objeto. Entonces, ya he colocado ejemplos de 3 informes diferentes en una misma estructura de ingeniería civil. Un puente. Hablé del diseño geométrico, del diseño hidráulico, del diseño estructural. Lo mismo puede hacer el estudio geotécnico, etcétera. Cada uno de los informes técnicos, entonces, definen el área de estudio, definen el objeto de estudio. ¿Cierto? Entonces, esas son las características que tenemos. El objeto principal de un informe técnico de ingeniería generalmente busca proponer soluciones a problemas o necesidades previamente identificadas. Esas son las características de los informes
técnicos de ingeniería. Estamos hablando específicamente de informes técnicos de ingeniería. Un ingeniero siempre está resolviendo problemas. Alguien me dijo a mí algún día, tú debes evitar los problemas y debes evitar estresarte. Y yo le dije, discúlpame, pero yo no puedo dejar de estar metido en problemas, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo consiste en estar resolviendo problemas constantemente. Y si yo no estoy resolviendo problemas, quiere decir que no estoy trabajando. Entonces yo debo estar metido en problemas. Un ingeniero que no tenga problemas, pues no está trabajando. ¿Está claro? El ingeniero siempre está resolviendo problemas. Entonces aquí hablamos del informe técnico de ingeniería. Siempre debe estar apuntándole a las soluciones de los problemas planteados. Hoy en día la Universidad Tecnológica, los trabajos de grado que ustedes deben realizar en sus últimos semestres es a solucionar problemas, a solucionar problemas. Entonces, las soluciones a estos problemas pueden ser que ustedes propongan un diseño, que ustedes propongan un estudio, que ustedes propongan alternativas o que hagan propuestas a nivel científico también, aportes a nivel científico para resolver los problemas o necesidades que han debido ser identificadas con anterioridad. Si no hay una necesidad y si no hay un problema que resolver, pues no se puede hacer nada. No se puede hacer nada desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, lo primero que debemos hacer, aclarar el tema que vamos a tratar. Si es un problema geotécnico, si es un problema estructural, si es un problema de la parte administrativa de la ingeniería, si es un problema hidráulico, etc. Identificas cuál es el problema e inmediatamente te enfocas en el tema que estás tratando. Tenemos que las recomendaciones que se dan en la mayoría de las bibliografías para la elaboración de informes. Las recomendaciones. El tema que vas a tratar, debes tener por lo menos un conocimiento básico. Si no tenemos por lo menos un conocimiento básico, pues la cantidad de información que te va a tocar buscar y que te va a tocar estudiar, pues va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque siempre te van a estar hablando de definiciones o de una base teórica de la cual no tienes conocimiento. Entonces, seminario de ingeniería les abre a ustedes un panorama de los conocimientos básicos que debes tener para cuando empieces a ver las asignaturas de énfasis de ingeniería civil. ¿Por qué? Porque cuando veas geotecnia, la meta mía era que tú supieses de qué trata la geotecnia. Cuando vayas a ver asignatura de topografía, pues tú entiendas, por lo menos tengas un conocimiento básico de qué trata la topografía, qué hacen en la topografía. Lo mismo con la hidráulica, lo mismo con qué otras asignaturas, qué otras áreas fue las que estudiamos, agua, suelo, vías, construcción. Entonces, cuando tú veas cada una de esas asignaturas, por lo menos ya te vas con una idea básica que la adquiriste aquí en Seminario de Ingeniería Civil. Entonces, esas son las características que tenemos. Debes tener un conocimiento básico. Debes contar con la fuente de forma sencilla dentro de las posibilidades. ¿Cuál es el origen de la información? ¿De dónde vienen los problemas? Etcétera. Normalmente los temas de investigación y la búsqueda de información y conocimientos es más exhaustiva. Esta es en la parte de la información de las aplicaciones científicas. La búsqueda debe ser más rigurosa, porque en la búsqueda de temas técnicos y de aplicaciones de ingeniería, dependiendo de la complejidad, entre otras cosas, si es un tema demasiado complejo, te va a tocar buscar información más específica y más rigurosa. Pero si son temas de construcciones generales, de tipos de construcciones normales o unos diseños normales que no son tan atípicos,
entonces esa búsqueda de información y de conocimiento no va a ser tan exhaustiva como el caso de la investigación. Requiere un poco de investigación más, un poco de búsqueda de información más exhaustiva. Los informes técnicos normalmente requieren búsqueda de información que está normalmente a la mano y que está siendo aplicada en la ingeniería. Entonces está la información técnica disponible. Algunas veces para la parte científica no es tan fácil y debes hacer una búsqueda un poco más rigurosa. Se debe identificar la información y fuentes de consulta complementaria necesaria. Entonces, por muy fácil que sea la búsqueda de información, siempre la búsqueda de información complementaria puede ser tanto información de campo, en el caso de ingeniería, como información de la base teórica y académica que puedas incluir. Esta información debe incluir la información secundaria. La información secundaria es información que tú no has desarrollado, que el ingeniero no ha hecho. El que está haciendo el informe va a buscar la información secundaria. Por ejemplo, hay un informe o hay informes típicos en el diseño de redes hidráulicas, por ejemplo. Un informe típico de redes hidráulicas, que se usa la información secundaria que aquí en Cartagena la puedes conseguir con la empresa que nos suministra el servicio de agua potable, como es Aguas de Cartagena. Aguas de Cartagena te dice cuántas personas están conectadas, cuáles son las conexiones, etcétera. Pero ellos dan esa información con muchas restricciones. ¿Por qué? Por seguridad, por que hoy en día el suministro de agua y el fraude en las redes puede ser muy típico. Entonces, ellos dan la información secundaria y tú especificas la información de las redes, del diámetro de la tubería, del número de conexiones, etcétera, fue suministrado por la empresa Aguas de Cartagena. Eso es información secundaria. Si tú tienes, por ejemplo, unos planos base o unos planos realizados por otra empresa, entonces tú dices, los planos, la topografía fueron suministrados por la empresa topográfica X, Y o Z. Entonces eso hace parte de la información secundaria. La información primaria, lo que yo te decía, la información que tú puedes levantar en campo y puede ser tanto de la base teórica bibliográfica como de los datos que tú estás desarrollando. Esa es la que tú haces. Entonces esa es la diferencia entre la información primaria y la información secundaria. Con dos tipos de información, en la secundaria siempre debes dar la fuente de la información, siempre debes dar la referencia de la fuente de la información. Si la información es desarrollada por ti, entonces tú debes decir si colocas un gráfico, si colocas una tabla, etcétera, entonces tú debes especificar que eso fue desarrollado por ti, por el autor del documento técnico que está realizando. ¿Está claro? Eso debe quedar claro en el informe. ¿De dónde sacaste la información? Porque si la persona que recibe el informe desea corroborar la información, él se va a ir a la fuente directa y corroborará que, por ejemplo, las redes de tubería tienen el diámetro XYZ, etcétera. ¿Da? Si tiene la red de tubería, tiene el caudal que se estaba esperando, eso lo suministró Aguas de Cartagena. Ok, yo me voy a Aguas de Cartagena y le pregunto si eso es cierto. Y le paso una carta solicitando la información a Aguas de Cartagena y le puedo preguntar. ¿Está claro? Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, se debe tener clara de dónde viene la información y con qué fin la vas a utilizar principalmente. Tener demasiada información sin ningún objetivo, sin ningún fin, algunas veces lo que nos hace es gastar tiempo organizándola, depurándola, etcétera, para al final no utilizarla, que no sea el tiempo, que el tiempo que te gastaste más bien
no lo pudiste utilizar en cosas importantes para desarrollar tu informe. Debes considerar si se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar el tema. Entonces, por eso, algo que yo les hablaba del tiempo es, por lo menos tienes una semana para hacer el informe, entonces concéntrate en que todo lo que, la información que tenemos disponible o la información que debes recolectar esa semana sea suficiente, tanto para recolectarla, organizarla y colocarla dentro del informe. ¿Cierto? Todo esto, el tiempo, definirá la profundidad con la que podrás abordar el tema del informe, y era algo que les decía acá en la parte del conocimiento básico del informe. Si tienes un conocimiento básico suficiente, el tema que podrás abordar será tan profundo como desees. Pero si no tienes un conocimiento básico del tema que estás tratando, pues el tiempo que te vas a gastar intentando buscar y conocer el tema, pues te vas a gastar mucho tiempo y no podrás profundizar lo suficiente en el tema que estás tratando. Entonces vas a dejar el tema muy por encima y la solución que vas a dar va a ser la peor solución, por ejemplo, la peor solución que puedas dar, porque hay soluciones más efectivas, hay soluciones que funcionan mejor, hay soluciones más económicas que la que tú estás dando, consecuencia de que no te dio tiempo de adquirir el conocimiento suficiente y no pudiste profundizar en el tema lo suficiente para poder dar mejores soluciones. La delimitación correcta del tema ayudará a definir la extensión, profundidad y el tiempo necesario para finalizar el trabajo. Ponerle límites al trabajo, eso es importante con el fin de decir hasta dónde llega tu trabajo, por decirlo así. Ese es el límite del trabajo, hasta dónde llega. Entonces, estas son las recomendaciones generales para tener en cuenta antes de empezar. Tenemos objetivo del trabajo. Entonces, ya tienes claro hasta dónde vas a llegar. Cuando tienes claro hasta dónde vas a llegar, el objetivo del trabajo, lo que buscamos es lograr, se busca lograr muchas veces, el objetivo se encuentra definido desde el título. Desde el título. Muchas veces se encuentra definido desde el título. Y el título nos permite brindar una idea de la relación entre el tema y el objetivo que se trata en el informe. Entonces, yo les colocaba un ejemplo: diseño hidráulico, estructural o geotécnico, cualquiera de estos tres que ustedes escojan. Entonces, diseño hidráulico. Entonces, ya sabes que el objetivo está definido en el título y el objetivo será realizar el diseño hidráulico. ¿Ya? Realizar el diseño hidráulico en este caso, o realizar el estudio geotécnico. ¿Ya? Presentar el informe del estudio geotécnico. Entonces ese será el objetivo. Algunas veces ya desde el título ya tú sabes cuál es el objetivo del trabajo. La delimitación del tema. Ya tienes en cuenta la ubicación del lugar, la época en que se diseñó y o también se han definido aspectos que detallan de forma concreta el informe como tal. Entonces, la delimitación, el ejemplo que yo les estaba colocando del puente que atraviesa el río, etcétera. Entonces ya tú tienes la localización y la época, pues la época irá en la fecha del informe. Entonces, un diseño de un puente realizado en 1970 y algo, o un diseño de un puente realizado en el 2019 o 2020, son dos informes completamente diferentes. Entonces, tienes en cuenta la época del año en que se realiza el informe. El realizar una delimitación correcta ayuda a consultar fuentes específicas y definir con claridad los conceptos personales que quieres dar.
Entonces, estos conceptos personales serán el resultado de todo el análisis que tú has realizado, de toda la información que has recogido. A eso es lo que se refieren estos conceptos personales, las conclusiones a las que tú llegas, el diseño que tú realizas, por qué diseñaste un puente de 50 metros y no de 45, por qué colocaste en el puente una base en la estructura de un concreto de resistencia de 20.000 PSI y no de 15.000, o no de 3.000, o no de 4.000, o no de 5.000. ¿Por qué? Entonces tú debes tener una delimitación correcta con fuentes específicas para definir estas fuentes, que pueden ser primarias o secundarias, para definir con claridad los conceptos personales. ¿Por qué diseñaste ese puente de esa forma y no de otra? Y lo debes justificar con base en el conocimiento adquirido, con tu experiencia o con la información que has buscado y con la información de campo. De pronto, la teoría muchas veces puede decir unas recomendaciones, etcétera, pero con base en la información de campo, eso hace que tu estudio sea diferente a los que están en la bibliografía. Y como tu estudio es diferente a los que están en la bibliografía, se hace necesario que tú hagas algo diferente. Y en tu informe técnico debe quedar claro por qué es diferente a lo que existe en la base teórica y en la bibliografía. Debe quedar completamente claro. La forma de que hagas esa claridad estará definido en el alcance del proyecto. En el alcance de los informes técnicos muchas veces se incluye la parte económica, que tal vez no se habla mucho en esto aquí, pero que cuando estés en la vida profesional, la parte económica pasa a ser uno de los factores decisivos al momento de ejecutar o de abordar los problemas de ingeniería. La parte económica se vuelve un factor determinante muchas veces. Entonces, toda la base teórica, todos los informes técnicos y todo van a estar también limitados por las soluciones que tú plantees y vas a tener una justificación económica. Entonces, dentro de los informes de ingeniería, en mi experiencia personal, cuando los presento, algunas veces se dice, ¿por qué lo diseñas con un determinado material o de determinadas dimensiones? Entonces, siempre es buscando la economía. La economía en materiales es una de las que se puede lograr, la economía en tiempo, el tener obreros trabajando más tiempo, pues te requiere más dinero que tener obreros trabajando en menos tiempo. Entonces, la parte económica debes dejarla clara en los informes, haciendo toda la justificación del caso. Entonces, esto en cuanto al objetivo y el alcance. Tú debes definir el alcance del trabajo, del estudio que estés presentando. El siguiente paso, estructurar el texto. Cuando tú haces el informe, si tú no sabes qué vas a escribir y cómo lo vas a organizar, la experiencia que yo tuve en la elaboración de mis primeros informes era que yo no sabía qué iba a colocar en el informe. No sabía qué pongo. Entonces, tuve que irme a las personas que estaban acostumbradas a presentar estos informes técnicos y cómo lo hago. Pero resulta que yo sí tenía conocimiento porque yo había hecho un trabajo de grado en la universidad, yo había realizado una tesis y la diferencia entre el uno y el otro es que mi tesis de pregrado era a nivel investigativo y el otro era un nivel a informe técnico. Entonces yo tenía que presentar también una metodología, tenía que presentar una justificación y tenía que hacer lo mismo, pero a nivel técnico. Esa era la diferencia. Entonces yo dije, ok, sí sé, pero no había colocado en práctica el conocimiento adquirido, ¿ya? Entonces
a ponerlo en práctica. Debíamos o debemos estructurar el texto. Antes de iniciar el proceso de escritura, es conveniente tener en cuenta la estructuración del texto. En una referencia bibliográfica, se las dejo al final, y es una de las más recomendadas en la estructuración de informes técnicos. Existe una estructura externa y una estructura interna. Cuando tú das esta estructura a los informes y las dejas especificadas de forma clara, te ahorrará mucho tiempo y te permitirá ir a llenar el informe, como le decimos algunas veces. Esta es la tabla de contenido y vas a llenar cada uno de estas partes. Entonces, cuando tú tienes una guía o un informe, cuando yo les comentaba y les daba en clase qué debe contener el informe que ustedes me deben presentar. Entonces, lo único que tú tenías que hacer era llenar eso que yo te estaba pidiendo. Debes tener un objetivo, una introducción, debes tener unas conclusiones, debes tener un marco teórico, debes tener un análisis de la información, etc. Entonces tú lo que vas a hacer es a llenar cada uno de esos ítems que estás tratando en el informe. Entonces empecemos a hablar de la estructura externa y de la estructura interna. Aquí presento un resumen de unas tablas un poco más largas, más completas, que presenta Salazar y Pulido. Esta bibliografía de Salazar y Pulido está en la biblioteca de la universidad. Lastimosamente no pueden ir a ella. Yo espero que muy pronto podamos regresar a la universidad. Y una de las recomendaciones que les doy es que tengan esto en cuenta en la elaboración de todos los informes de aquí en adelante. En la estructura externa del texto, la estructura externa, lo que tú le vas a dar en esta estructura externa es ordenamiento al texto. Vas a darle un orden. Este orden del texto es como trazar un plan dentro de cada una de las partes que vas a colocar en el escrito. Es dónde vas a colocar qué. ¿Dónde vas a colocar qué? ¿Cierto? Entonces, ¿qué vas a colocar en la introducción? ¿Qué vas a colocar en el cuerpo? ¿Y qué vas a colocar en la conclusión? El cuerpo del trabajo. Entonces, ¿qué vas a colocar en el cuerpo del trabajo? Eso es el ordenamiento. ¿Qué requiere el informe técnico que estás presentando? Una de las características es la importancia de la introducción, tanto del documento en general como en los capítulos. Yo acostumbro a hacerlo. Y cuando a mí me llaman, Hugo, ¿dónde puedo encontrar en tu informe esta información? Yo, vete a la tabla de contenido y ahí está todo lo que puedes encontrar. Y en cada uno de los capítulos hago una breve introducción de lo que te vas a encontrar en ese capítulo. Eso es la introducción, el cuerpo del contenido, qué va a ir en el cuerpo del contenido. Entonces, ahí le das un ordenamiento inicial al trabajo. ¿Qué lenguaje vas a utilizar? El lenguaje que vas a utilizar depende de, o tienes en cuenta a quién va dirigido el informe, ¿cierto? Este lenguaje que vas a utilizar, tienes en cuenta los términos, en este caso informes técnicos, los términos técnicos que estás utilizando, ¿cierto? Y este te va a responder a con qué vas a presentar tu informe. Debes escoger y utilizar las formas de lenguaje apropiadas para esta comunicación. El informe técnico, si te estás dirigiendo a ingenieros, entonces tú vas a utilizar un lenguaje de ingeniería civil, ¿cierto? O si estás haciendo un informe matemático, entonces tú tienes que usar un lenguaje matemático donde expliques las ecuaciones, donde expliques las variables, etc. En los informes técnicos, tú vas a presentar las ecuaciones que utilizaste, vas a presentar las variables, entonces también este tipo de lenguaje matemático es se presenta mucho
en los informes técnicos de ingeniería. ¿Está claro? En estos informes, en el lenguaje, debe haber concordancia, todo debe ser coherente y debe tener cohesión en la redacción del texto. En los informes técnicos, una de las cosas que hay en los informes académicos, técnicos, científicos, etcétera, es la precisión. La precisión va así. Tienes los informes técnicos, hablando de ingeniería específicamente, la precisión es importante, porque eso te delimita y te da a ti la claridad inmediata de qué tema estás hablando. La recomendación que les doy hoy, muchachos, es que empiecen a abandonar ese lenguaje a los que les gusta escribir de forma poética y de forma literaria. Para un informe técnico de ingeniería debes dejar de escribir de esa forma. En técnica de ingeniería, si te gusta escribir poesía y literatura, pues eso es muy bacano, es muy bonito, pero en la ingeniería no puedes escribir de esa forma, porque en la literatura queda algo muy a la interpretación del lector, mientras que en la ingeniería no puedes dar pie a que el lector interprete de forma correcta. Y ahí queda el tema de la precisión y la claridad que estás tratando. Cuando tú eres preciso y claro en el tema que estás tratando, no le das cabida a la duda. Por ejemplo, en un informe técnico, tú le dices, se diseña esta estructura para que tenga una resistencia de carga de tantas toneladas. Ahí está siendo preciso. La estructura tiene una resistencia de carga de esas toneladas. Y las toneladas de diseño, será capaz la estructura de soportar un máximo de tanto. Y listo, con los factores de seguridad estimados en un tanto por ciento. Está siendo preciso y está siendo claro en tu informe. Y de esa forma no hay cabida a que posteriormente venga una demanda o venga cualquier cosa, porque los abogados también acostumbran a ser muy precisos en su lenguaje para, eh, eh, para evitar errores, ¿cierto? Y incluso en el derecho se ha encontrado que las imprecisiones, por decir un sí, por decir una ambigüedad, hay demandas y hay cosas por el estilo. Entonces, ser precisos y claros en lo que está redactando eh, es importante. El tono que estás utilizando. En este caso, el tono, debes cuidar las expresiones que traduzcan el tono intencional en que quieres dejar el escrito, que quieres dar en el escrito. ¿Qué tono estás redactando? Si es científico, si es un tono cordial, en el caso de que estés presentando un informe técnico. El tono cordial en un informe técnico, algunas veces lo he llamado a esos informes técnicos cordiales y amables cuando uno está presentando un informe técnico de una corrección, por ejemplo. El informe técnico de una corrección, pues yo lo llamo que entra dentro del cordial y del amable. Hey, estoy corrigiendo un informe o estoy presentando una segunda propuesta, etcétera. Entonces, eso normalmente se hace de forma cordial y amable y para que pueda llevar el mensaje que quieres dar a la persona a la cual está dirigido el informe. El estilo. Busca la manera expresiva y el estilo más conveniente para tu informe. Ese te responde a el cómo. ¿Cómo? Si es un técnico, si es un literario. En este caso específico estamos hablando de informes de ingeniería. Entonces normalmente son técnicos o científicos. Entonces ese te da el estilo científico. Y el estilo científico y en ingeniería te debe ser a la precisión y a la claridad. Debe ser preciso y claro. Debes dejar esa parte literaria en donde puede quedar cosa
puede quedar algunas cosas o algunos temas a la interpretación del lector. Cuando tú dices, veo en los informes de estudiantes de la tecnológica típico encontrar, por ejemplo, eh, se tienen grandes resultados o se tienen buenos resultados, pero no sabe por qué es grande o por qué es bueno. Tú tienes que decir, se tienen grandes resultados de esta magnitud. Entonces tú eres preciso en la información. O se tienen buenos resultados por estas razones. O se tienen mejores resultados que los resultados obtenidos por el autor tal. ¿Y por qué son mejores? Entonces tienes que decir por qué son mejores. No es decir, se tiene mejor resultado y ya. O se obtienen buenos resultados y ya. No, tienes que decir por qué es bueno o por qué es mejor. Debe ser claro en eso. Entonces en ingeniería se requiere de eso. No es que por poner la estructura del informe aparentemente más bonita, ¿cierto? Entonces, hay informes que he recibido de ustedes donde dice se considera muy importante o se considera más importante. Entonces, ¿por qué me dices muy importante o por qué me dices más importante sin decirme por qué es más importante o es más importante que qué? ¿Está claro? Entonces hay que ser claros en ese aspecto. Debes ser eh, coherente en ese aspecto. Tú tienes que decir, son más importantes que los resultados obtenidos por el autor determinado o en el proyecto X o en el proyecto Y por estas razones. Por eso es más importante, por eso es mejor, ¿cierto? Si no, solamente me debes decir, son importantes y punto. No me digas son muy importantes o son más importantes, por decirte algo. Tienes que decirme, son importantes por estas razones. Y listo, ¿no? Son importantes por estas razones. El uso de, por ejemplo, adjetivos. Cuando tú utilizas muchos adjetivos, los adjetivos debes utilizarlos con mucho cuidado en la redacción académica y científica. El uso de adjetivos no es recomendado si no son necesarios. El decir que algo es más bonito o es muy bonito o que algo estás adicionándole información que no es necesaria y que no se requiere. Entonces, eso debes evitarlo. Entonces, es la recomendación que les doy para la presentación de informes, de laboratorios, de documentos académicos, etcétera. Tengan cuidado con el estilo y el tono que manejan. La estructura interna del texto. La estructura interna. Entonces, de aquí, una vez tienes una idea de a quién va dirigido el informe y de cómo lo vas a presentar y de cómo vas a hablar, a dirigirte, qué tan técnico lo vas a hacer, si es un ingeniero que tiene la misma especialidad que tú tienes o si simplemente es el abogado del proyecto que va a tomar la decisión si el proyecto se hace o no. Entonces, tú debes cuidar el lenguaje que estás usando. Al abogado le tendrías que explicar, mira, el puente, según la ley dada por el ministerio, entonces tú te vas a la ley que da el ministerio, ese es el abogado que va a revisar el informe, pero lo estás presentando tú porque tú hiciste el diseño. Entonces, como tú hiciste el diseño y le tienes que pasar el informe al abogado para que te apruebe, entonces, en ese caso, tú tienes que cuidar el tono, el lenguaje, pero tú no le puedes venir a hablar de los radios de curvatura, no le puedes venir a hablar de las pendientes, no le puedes venir a hablar de las cotas del terreno, no le puedes venir a hablar de detalle del presupuesto, por ejemplo, decirle las pilas del puente valen este valor porque el abogado no sabe qué es la pila del puente, ¿cierto? O la estructura del puente. Cuando tú le hablas a la plataforma del puente, el abogado no sabe eso, ¿cierto? Lo mismo que puedes decir,
las pilas de la edificación. El abogado no sabe qué son las pilas de la edificación porque él nunca ha visto eso, porque esas están por debajo de la tierra, entonces no sabe, ¿cierto? A menos de que tenga un familiar ingeniero o que él haya dirigido una construcción, pero no sabe eso. Entonces tú debes tener claro cómo te diriges y cómo lo escribes. Después de que has definido eso, ok, mi informe es para un ingeniero que tiene la misma especialidad tuya, o el informe es para un abogado, ya definiste el tono que vas a hablar. Una vez definido el tono, entonces tú tienes el objetivo, el destinatario, que este es para quién, si es el abogado, si es el ingeniero. Ya tienes la radiografía textual, lo llama el autor, la radiografía textual. ¿Qué asuntos vas a tratar? Elegir el tema general con sus subtemas. Y esto responde al por qué. Una forma de redactar objetivos, yo creo que se los dije en algún momento en clase, es que el objetivo, si no responde para qué estás haciendo el trabajo, no es un objetivo, ¿cierto? ¿Para qué lo estás haciendo? Una forma de que acostumbramos a confundir objetivos con actividades es porque los objetivos, al igual que las actividades, tienen un verbo. Están con un verbo en infinitivo normalmente. Entonces, el objetivo de, del trabajo, a diferencia de, de las actividades, tenemos que el objetivo responde para qué realizas, ¿cierto? Mientras que la actividad tú la haces para. La actividad la haces con un fin de obtener un resultado, pero el objetivo es para qué. ¿Para qué lo haces? ¿Cierto? ¿Para qué? Mientras que eh, el, el, la justificación del proyecto, que esa no está en ninguna de estas preguntas, responde el por qué. Y los que están tomando apuntes, ¿cierto? El objetivo responde el para qué, pero la justificación responde el porqué del problema. Esa es una de las cosas que responden. No los tengo aquí porque esta tabla es de este autor. Yo normalmente presento en el desarrollo de los informes, yo les digo que el objetivo responde el para qué y la justificación del trabajo de investigación, del proyecto, etcétera, de cualquier informe que estés presentando, la justificación responde el por qué. ¿Ya? Entonces, aquí estamos. En el objetivo, ¿para qué? Responde la pregunta, ¿para qué realizas tú el diseño? ¿Ya? ¿Para qué realizas tú el diseño? Si tu objetivo del proyecto, el objeto del proyecto es diseñar el puente, es para qué lo diseñas, ¿cierto? Diseñar el puente, ¿para qué? El objetivo debe responder por qué lo diseñas. Ok, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Perdón, ¿para qué lo haces? No el por qué, sino para qué. El destinatario ya es para quién. Entonces, si es el abogado, si es el ingeniero, entonces, si es un público especializado o si es un público general, si algunas veces nos toca realizar presentaciones en la comunidad. Te dicen, las soluciones de ingeniería que tú estás proponiendo, tienes hoy que irlas a conversar a la comunidad. Entonces a la comunidad es diferente al alcalde, tienes que irse a presentar a los concejales. Entonces, la primera vez que a mí me tocó presentar un informe, yo estaba presentando aspectos técnicos que manejan los ingenieros a un grupo de políticos que no tenían ni la más mínima idea de qué les estaba hablando. Entonces ahí cometí la primiparada. Eso fue después de que me gradué, el primer informe. Entonces, las personas no le entendemos nada de lo que ha dicho ingeniero. ¿Por qué? Porque no estaba dirigiéndome de forma técnica a un grupo de políticos, al concejal, al alcalde del municipio, etc. Entonces, no estaba haciendo
de forma correcta la presentación de ese informe, porque no tenía el lenguaje correcto para poderlo presentar. Entonces, a un político, a un gente general, público general, tú no le puedes hablar de pilas, no le puedes hablar de soportes, no le puedes, tienes que decirle la estructura que me está soportando el puente. Entonces, la estructura que está soportando el puente, entonces ya la persona se le va a hacer mucho más fácil comprender a qué te refieres. Todo el mundo ha visto las estructuras que salen debajo de la vía, entonces ya no le vas a decir la plataforma del puente, sino la vía por donde pasan los carros encima del puente está soportada por. Entonces ya ahí tú no le vas a decir la estructura del puente, la pila del puente, la plataforma del puente, sino le vas a hablar de una forma que el público en general pueda entender, o en el caso de que sea el ingeniero, pues ya sí le dices la pila o la plataforma del puente sin ningún problema. Entonces, esas son las diferencias. Radiografía textual. ¿Qué asuntos vas a tratar? ¿Sobre qué trata tu informe? Elegir el tema general y los subtemas a tratar. Ahora vamos a ver cómo hacemos ese esquema. Tanto el tema como los subtemas. Esto que está aquí, esta parte, es una de las que más nos ahorran trabajo al momento de presentar un informe. Esta parte es la que más nos ahorra trabajo y es la recomendación que les doy. Si un profesor te está pidiendo un informe de laboratorio, el saber que en ese informe de laboratorio, qué vas a colocar en la metodología, qué vas a colocar en el objetivo y qué vas a colocar en las conclusiones. Las conclusiones debe estar claro que las conclusiones responden a los objetivos. Entonces ya listo, tú vas a colocar la respuesta, la conclusión 1 va a corresponder a la respuesta del objetivo específico 1 y así sucesivamente. ¿Está claro? Entonces, esa es la radiografía textual. ¿Qué haces en esto? Vas a tener el tema central, el tema general, es un solo tema, ¿cierto? Y es sobre qué va a tratar tu informe o tu trabajo o tu texto científico en caso de que sea. ¿verdad? ¿De qué va a tratar? En este tema, yo les decía, el informe del puente de la vía tal que atraviesa en el arroyo tal. Entonces ya ahí di lugar, tiempo, circunstancias, causas, consecuencias. Ese es el tema que estás tratando. Das todas estas características en lo posible, el tema que estás tratando. ¿Está claro? En algún momento tuve la oportunidad de conversarles en las clases presenciales de qué trataba mi tema de tesis doctoral. Los que estaban presentes ese día en la clase, yo les logré expresar una idea del tema de tesis, cómo lo hablo con un público general, porque ustedes todavía en ese momento no han visto las asignaturas en las cuales con las cuales yo les pueda compartir conocimientos en una conversación más académica, más científica y más específica de las que les conversé esa vez en clase. Entonces, en ese momento les podía hablar del tema y se los presenté y les dije lugar, tiempo, circunstancias, etc. Los subtemas, entonces ya te darán los párrafos y los contenidos. Y algo que el autor llama mini temas, que serán las oraciones que te van a conformar los párrafos. Entonces fíjate tú que la estructura de los subtemas y los minitemas ya te van a dar una idea de la estructura de lo que quieres redactar, ¿cierto? La estructura de lo que quieres redactar. Entonces, aquí en los temas, en el tema va a ser uno solo, y en los subtemas, pues el consejo que da el autor y el que yo doy a nivel de la experiencia que he tenido, que me ha ahorrado tiempo en mis últimos años y que me hicieron gastar mucho tiempo en mis primeros años de experiencia porque no lo hacía y era porque no delimitaba bien los temas y los subtemas a tratar. Entonces algunas veces quería decir muchas cosas que no eran necesarias y terminaba el informe hablando tanto que no decía nada. Era tan largo que a la final
me lo devolvían y esto no dice nada, ¿cierto? No dice nada. Entonces, cuando tú estructuras de qué vas a hablar, pues ya tú sabes qué va a contener cada párrafo que quieras dar idea, de cada capítulo y de cada subtema de cada capítulo. Entonces, eso ahí igualmente tiene circunstancias, causas, consecuencias, resultados, observaciones científicas, políticas, económicas. Entonces, todas estas están clasificadas en los temas y oraciones. Aunque parezca mentira, el hacer esto te ahorrará tiempo de aquí en adelante y espero que te acuerdes de mí y que logres colocarlo en práctica de aquí en adelante en toda la carrera. Porque si lo haces, fácilmente puedes estar trabajando en la mejor empresa del mundo si lo logras poner en práctica desde temprano. ¿Ya? Desde temprano. Yo no lo hice desde temprano, yo lo estoy haciendo recientemente, desde mis últimos años de trabajo, y lo he aprendido entre mi desempeño en la maestría y en el doctorado, porque es que lo que aprendí en mis estudios de maestría es lo que me ha permitido a mí mejorar en mis informes técnicos a nivel profesional y me ha ahorrado todo el tiempo que ustedes quieran. Y cada día sigo aprendiendo de estos temas que les comparto hoy. En esta parte de los semilleros de investigación que enseño, precisamente es porque uno de los profesores de la parte de ingeniería civil de la tecnológica, uno de los profesores que más tiene en su hoja de vida informes técnicos en la parte de aplicaciones de ingeniería y de los que como tal soy uno de los profesores que he tenido la oportunidad de tener más diseños construidos actualmente dentro de la facultad y el tiempo de experiencia. Hay otros profesores que también tienen muchos diseños y cosas así, pero por los años de experiencia fuera de la parte académica, combinado con la académica, fuera de la parte académica, que después al combinarlo con la académica, me permitieron a mí dar esta charla de presentación de informes técnicos. Y estas son las técnicas para la presentación de estos informes técnicos. Y esa es la razón por la cual les estoy compartiendo esto hoy. La jerarquización, el último punto. Ya después de que seleccionaste el material, ¿cierto? Para darle los límites y ser lo suficientemente conciso y preciso al momento de presentar tu informe, entonces ya viene la jerarquización. Vas a darle el orden al material según su importancia en relación con el trabajo. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Lo vas a valorar en esa escala de importancia. ¿Qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Para resaltar y darle importancia a los trabajos. El aplicar esto en los informes y en la escritura es lo que hace que algunas veces como ingeniero tu trabajo digan que tu trabajo es el mejor, pero tu trabajo es el mejor no porque tú seas el único que lo hayas hecho, no es porque tu trabajo tenga algo demasiado diferente a lo que otros han hecho, o tu trabajo puede, en cuanto a resultados de ingeniería, puede merecerse el premio Nobel, pero si no lo escribes bien y si no eres claro en la escritura, tú puedes tener la construcción más linda del mundo, arquitectónicamente compleja y todo muy bonito, y todo el mundo le toma fotos. Pero ese resultado, si no lo llevaste acompañado de una buena presentación, cuando te dicen, exponme tu trabajo, y no sabes hablar y decir cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, etcétera, de pronto tu trabajo queda como un trabajo muy bonito, muy buenos resultados, pero no te ganaste el premio Nobel porque no supiste presentar de la forma correcta. Entonces, hoy en día yo sigo aprendiendo cada día a presentar mis resultados, pero les puedo decir mi experiencia.
Desde el pregrado vengo practicando estas cosas, vengo aprendiendo cada día y tanto mi tesis de pregrado como mi tesis de maestría no fueron las mejores del mundo, no han sido las mejores del mundo, pero el resultado y la calificación, cuando yo me evalúo y me califico yo mismo, yo me pondría una calificación un poco menor, no mala, pero me pondría una calificación un poco menor. Pero ¿qué tiene esos dos trabajos? Tienen una buena redacción, son concisos, tienen una precisión y eso agrada. Eso agrada. Y eso me permitió tener una buena calificación, porque lo presenté de forma correcta, esos trabajos. Mis informes técnicos en ingeniería, por decirlo así, ¿qué me permite a mí que mis informes sean aceptados o sean recibidos de forma agradable por la redacción, por presentarlos de forma correcta, por presentar, en vez de presentar un informe de 50 páginas, presento un informe de 40, por la conciso, soy conciso. Ya no lo presento de 50, sino de 40 páginas. Cuando tú recibes un informe con 10 páginas menos, eso a la percepción física es más agradable que recibir un informe de un montón de páginas, que cuando tú estás lea, y lo que leíste en 2, 3 páginas se puede resumir en un párrafo, ¿cierto? Entonces te da ser preciso, ser conciso. Y es mucho más agradable que tú no te leas 5 páginas, sino que te leas un párrafo. Y yo hice el ensayo con ustedes. Yo les pedí que me resumieran el artículo y resumieran el paper. Y el ensayo que yo quería que hicieran, vamos a verlo, creo que viene en la siguiente diapositiva. Y es este. Esta es, ¿cómo preparas tú el contenido? ¿Cómo preparas tú el contenido? En algún momento yo les pedía o les solicitaba que me deben sacar las ideas principales de ese paper que ustedes seleccionaron, ¿cierto? Ustedes deben tener las ideas principales. Para estas ideas principales, en la preparación del contenido, debes tener claridad cuál es el tema central. Un segundo. Ok. Debes tener claridad en el tema central del trabajo. Ese ya lo habíamos definido. Si tú esquematizas los subtemas y cada uno de ellos con sus respectivos minitemas, ya habíamos dicho que los minitemas pasan a ser las oraciones, los subtemas pasan a ser los párrafos dentro de cada título, ¿cierto? El tema de que va a tratar el texto, los subtemas, los párrafos y los minitemas ya incluso abarcarían las oraciones. Esto les daríamos, por decirlo así, una escala y un orden de importancia dentro de el informe. La recomendación que yo doy, esta preparación serviría como base para la tabla de contenido del escrito. Algunas veces yo he realizado informes donde tengo la tabla de contenido lista y todavía no tengo el primer documento o la primera información base. Pero como yo sé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a tratar? Yo voy a hacer un diseño hidráulico. Entonces, como yo voy a hacer un diseño hidráulico, yo tengo la base teórica, es la base teórica de las ecuaciones de canales abiertos para diseños hidráulicos. Entonces ya yo la tengo. Y ese va a ser uno de los capítulos. En la metodología, la base teórica. Yo sé que mi informe debe tener una parte de la base topográfica, los informes topográficos, etcétera. Yo voy a tener una parte de esa. Entonces ese va a ser otro capítulo. ¿Cómo estructuramos esto o cómo nos ayuda? Este también lo saqué del esquema de Salazar y Pulido, pero en general lo pueden encontrar en muchos otros textos
Esto es lo que algunos llaman eh, mapas conceptuales. Este puede venir incluso de un esquema de mapas conceptuales. Cuando tú haces un mapa conceptual que tienes una idea central y de la idea central se desprenden distintos temas, entonces esa es la elaboración de un mapa conceptual o de un esquema conceptual que tú tengas. Entonces, si lo presentas como mapa conceptual, sería algo muy parecido a este esquema que tenemos aquí. Entonces tienes el tema del cual trata el trabajo y de ese tema se desprenden cada uno de los capítulos que vas a tratar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo enésimo. Tú puedes tener tantos capítulos como quieras y todo dependerá de la delimitación del tema que realices. ¿Está claro? Entonces, del primer tema, tú puedes decir cuál va a ser la idea principal del primer párrafo, cuál va a ser la idea principal del segundo párrafo y cuál va a ser la idea principal del párrafo N. Cada uno de los párrafos van a tener una idea principal. Recomendación. Recibo de los estudiantes que están trabajando y que están haciendo sus trabajos de grado, recibo párrafos completos con 3 y 4 ideas. ¿Qué hace un párrafo con 3 y 4 ideas diferentes? Dice tanto que no dice nada. ¿Ya? Yo se los devuelvo. Este párrafo no dice nada. Profe, pero sí, explícame qué está diciendo el párrafo. Entonces, cuando se devuelven a leer el párrafo, es que se dan cuenta que el párrafo no dice nada. Profesor, pero aquí lo que quiero decir es esto, esto y esto. Bueno, escríbeme eso que me acabas de decir. Escríbelo, lo que estás diciendo. Entonces, de esa forma se redacta un poco mejor. Pero si hacemos una estructura similar a esta, será muchísimo más fácil. Yo digo, ok, el tema X o Y, yo en el primer párrafo digo las características de la información en campo, por ejemplo. En el primer párrafo digo la información en campo. Entonces ya tú sabes que en este párrafo vas a hablar de la información de campo. En el segundo párrafo vas a hablar de la información secundaria. Y en el tercer párrafo vas a hablar del diseño que estás hablando en este capítulo. Entonces ya estructuraste 3 cosas diferentes. Y no vas a hablarme en un mismo párrafo de la topografía, del diseño, de la información secundaria. No me puedes hablar todo en un mismo párrafo porque confunde y desorganiza la información. ¿Está claro? Entonces, consejo que les doy. ¿En qué consiste un párrafo? Un párrafo tiene una idea principal, ¿cierto? Un párrafo va a tener una idea principal, va a tener unas oraciones que van a apoyarte la idea principal y cada una de estas oraciones va a tener una palabra clave, una idea importante, una palabra. Lo que te va a identificar la información va a ser esa palabra clave, la oración, lo que no puede faltar. Donde tú quites esa palabra, la oración no va a tener ningún sentido. Entonces, esa va a ser la oración importante. Entonces, por ejemplo, en este párrafo, este subtema 1, yo voy a hablar de el levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico, entonces, en la primera oración va a ser quién hizo el levantamiento topográfico. Entonces, la palabra que no puede faltar en quién hizo el levantamiento topográfico es la empresa que hizo el levantamiento, por ejemplo. Entonces, la palabra clave aquí es la empresa. La oración, la empresa que realizó el levantamiento topográfico. Y el párrafo va a tratar de lo que eh, eh, del levantamiento topográfico. Entonces aquí, en esta oración, yo estoy diciendo quién lo hizo. La segunda oración, dentro del mismo párrafo, entonces, ¿cuándo lo hizo? Por ejemplo. Entonces, en este párrafo ya estoy diciendo cuándo se hizo el levantamiento topográfico. Fíjense ustedes que no me he salido de la misma idea. En este primer párrafo digo quién lo hizo. En este segundo párrafo digo cuándo lo hizo. Y así sucesivamente. Entonces, las palabras clave en esta oración, por ejemplo, es quién lo hizo y el verbo. Por ejemplo, voy a tener 2 palabras clave, ¿cierto? En caso de que tenga varias. Si es una sola,
listo, lo identifico con una sola y no tengo problema. Pero cuando tú haces este esquema, yo les garantizo que la escritura del documento va a ser espectacular. Voy a tomarme aquí el trabajo de hacer lo siguiente. Vamos a escribir un poco. Y es muy similar a cuando haces una lluvia de ideas o un mapa conceptual. Tienen aproximadamente el mismo esquema que este que estamos hablando. Tienes una idea principal en el centro y de la idea principal en el centro se desprenden otras ideas secundarias alrededor, ¿cierto? Y de estas ideas secundarias de alrededor se desprenden otras ideas que te van a apoyar eh, la idea principal que tú quieres expresar. Entonces, cuando yo tengo la idea principal, después digo el esquema de los capítulos. Entonces aquí tengo introducción, metodología, objetivos, marco teórico, conclusiones, por ejemplo, puedo tenerla así. Entonces, esa es. Pero después me voy y vamos a darle aquí otro color. Después me voy y a estos que están aquí, yo les voy a dar otras. Entonces serían los capítulos, ¿cierto? Y los párrafos que me van a componer este capítulo, ¿cierto? Entonces ya tengo los párrafos que me van a contener ese capítulo. Entonces aquí tengo los párrafos. ¿Y qué tiene un párrafo? Un párrafo tiene una idea principal, que está aquí en el párrafo, y las oraciones que me apoyan la idea principal. Entonces, cada párrafo va a tener la idea principal y las oraciones, dame un segundo aquí, las oraciones que apoyan la idea principal. Entonces, después de tener yo el párrafo, entonces sigo con las oraciones que me están apoyando la idea principal. No puedo tener dos ideas principales en un párrafo porque confunden. Entonces, esta es una de las que yo recomiendo que tengan muy en cuenta. Que tengan en cuenta la idea principal de cada párrafo. Si usted tiene clara la idea principal del párrafo, esta que está aquí, le va a ser mucho más fácil redactar su documento, ¿cierto? Y una vez estructuras tú cada párrafo, en mi concepto, una de las cosas principales que me ha dado buenos resultados es saber qué quiero decir en el párrafo. Eso me ha servido muchísimo y es la recomendación que les doy. Es mi experiencia personal, ¿ya? Mi experiencia personal es qué quiero decir en el párrafo. Lo que yo quiero decir, entonces yo tengo las ideas, cada una de las oraciones de lo que yo quiero decir en el párrafo, cuáles son las palabras clave de lo que yo quiero decir en el párrafo, y cada una de estas ideas deben servirme de apoyo a este párrafo que yo estoy haciendo. Si alguna de estas ideas no me sirve para lo que yo quiero decir en el párrafo, no la digo y busco si tal vez vaya en otro párrafo que tengo identificado dentro del capítulo. Entonces, por ejemplo, el párrafo del levantamiento topográfico que yo les decía, toda idea que no me aporte a mí al levantamiento topográfico, la quito y la llevo a otro párrafo si es necesario o si tiene la importancia, ¿cierto? Entonces, ahí voy a tener toda palabra que no tenga nada que ver con la oración, entonces la quito también. Y de una vez identifico las palabras principales, etcétera. Entonces, de esa forma, yo les garantizo que se hará mucho más fácil redactar en eso. Entonces, por ejemplo, ¿de qué quieres hablar? Entonces tú especificas la idea de lo que quieres hablar. Y lo demás va a ser de apoyo
a esta idea principal. Cada una de las oraciones que redactes dentro de un párrafo te va a ser de apoyo al párrafo. Y eso es lo que estamos diciendo. Entonces tú vas a tener un tema central y los capítulos generales, introducción, conclusión, objetivos, metodología, etcétera, van a ser estos. Cuando estás en la metodología, por ejemplo, entonces tú vas a definir los subtemas de la metodología. ¿Qué hiciste? Tomaste información en campo, entonces en esta parte, en esta sección, vas a hacer toda la información de campo. En esta sección, el análisis de datos en la oficina. Entonces aquí haces análisis de datos en la oficina, ¿cierto? Y así. Eso va a ser de la metodología, por ejemplo. Y de esa forma especificas claramente cómo vas a trabajar. Esta estructura yo la hacía en algún momento de mi vida, en mi tesis de pregrado, la hice casi que inconscientemente, esta estructura y me funcionó. Y cuando yo me di cuenta que ya esto existía y que dan unos lineamientos un poco más precisos de los mapas conceptuales, de las ideas, de la lluvia de ideas, etcétera, yo no sabía en mi tesis de pregrado que eso existía o que eso se llamaba así en ese momento. Entonces, cuando ya me entero, yo lo apliqué inconscientemente, pero me gasté mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no lo había estructurado de esta forma como está aquí. ¿Cierto? Tan precisa como está aquí. Yo lo estructuré de forma muy similar y apliqué esto en mi forma personal muy rudimentaria. ¿Está claro? Entonces, eso es. Esa es la preparación del contenido. Aquí les traigo un ejemplo de uno de los proyectos más grandes en que yo he participado. ¿Cierto? Y este ejemplo, le voy a dar la estructuración del documento, se puede poner un poco extenso, pero es a nivel de ejemplo y se los dejé en las diapositivas, ya se las compartí en Sabio. El documento de especificaciones técnicas, ese es el título. Especificaciones técnicas del Plan Maestro del Drenaje Urbano para los municipios del Valle de Aburrá y el diseño detallado de las obras en una zona piloto localizada en el municipio de Medellín. Este era el nombre del contrato. Todo esto que ustedes ven aquí era el nombre del contrato de ese proyecto. Era el nombre completo del contrato de ese proyecto. Este era, permítanme un segundo. El nombre completo del contrato. Vamos a ver si no me está dejando. El nombre completo del contrato. Todo ese nombre tan extenso. Ustedes recuerdan de lo que hablábamos hace un segundo de la precisión, ¿cierto? Ahí está. La precisión es para evitar, en este caso, era un contrato con el Estado. Estaba Empresas Públicas de Medellín, estaba la Secretaría de Medio Ambiente del Valle de Aburrá, del área metropolitana. Se llama así, área metropolitana del municipio de Medellín, Valle de Aburrá. Hay varios municipios. Entonces, con el fin de evitar confundirse y de que no vaya a decir, no, que este proyecto va a diseñar todo. Entonces, no iba a diseñar todo. Iba a ser un plan maestro del drenaje urbano para los municipios del Valle de Aburrá. Entonces, estás diseñando un plan, ¿cierto? Estás haciendo un plan. Y el diseño detallado de las obras, una zona piloto. Entonces, vas a hacer el diseño de una zona piloto que no fue especificada en este contrato de esta forma porque iba a ser especificada dentro del proyecto. ¿Ya? Iba a ser especificada dentro del proyecto. La zona piloto se escogería después de que el proyecto avanzara y ustedes van a ver ahora cómo estaba definido. El contrato como tal, para las empresas que quisieran participar en esta contratación, debían tener en cuenta lo siguiente. El contratante, o sea, la Secretaría de Medio Ambiente del área metropolitana de Medellín, del Valle de Aburrá se llama, la Secretaría
de medio ambiente, empresas públicas, la alcaldía, ahí estaban metidos todos, ¿cierto? El contratante principal que era alcaldía el municipio, ¿cierto? Era el contratante. En los pliegos de condiciones es lo que tú debes respetar, el contrato, y de aquí se agarran todos los abogados, especifica, y tiene un archivo que se llamaba de la siguiente forma: aspectos relevantes de la información disponible a utilizar, metodología sugerida a utilizar el proyecto, y adicionalmente también nos sugería el contenido del informe final. Este es uno de los que voy a hacer énfasis en el día de hoy: contenido del informe final. ¿Por qué el contenido del informe final? Porque a diferencia del informe final, también durante el proyecto, que demoraba muchos meses, se presentaban informes parciales. Y dependiendo de estos informes parciales, pues a ti te pagan según el avance de los informes parciales. Entonces, como pueden ver, este es un plan, ¿cierto? Esta es una propuesta de diseño. Por lo tanto, resultados, el único resultado físico que tú ibas a ver como resultado de este proyecto eran documentos. El resultado físico que ibas a obtener eran documentos. No ibas a tener más nada. En este informe final, cuyo resumen lo presento a continuación. Este es el ejemplo que yo les doy. Esta parte sí la pongo yo. El resumen, no está todo lo que ellos decían, porque eran como 4 páginas la tabla de contenido del informe que ellos proponían, ¿cierto? Eran como 3 páginas o 4 páginas. Aquí intento resumirles un poco. Este tipo de proyectos, y que son similares a algunos proyectos o a la mayoría de los proyectos en que yo he trabajado en mi área de trabajo, es proyectos donde personalmente a mí no me gusta la construcción. Me gusta ver mis proyectos finalizados y construidos, sí, pero a mí no me gusta trabajar en construcción. A mi esposa le encanta. Mi esposa, yo les había comentado que es ingeniera civil. Mi esposa le encanta la construcción, pero a mí no. A mí no me gusta la construcción personalmente. Al ingeniero civil no me gusta, no en el sentido de que no me guste la construcción, sino de que no me gusta trabajar en construcción como tal. La construcción me encanta por ser ingeniero civil, lógicamente, pero trabajar en construcción no es mi pasión, no me apasiona. ¿Está bien? Yo entiendo la construcción, yo sé de qué me están hablando, pero no es mi área de trabajo específica. ¿Cierto? Esa es a nivel personal. Por lo tanto, si no me llama la atención trabajar en construcción como tal, me encanta ver mis proyectos construidos, cómo doy el resultado de mi trabajo. El resultado de mi trabajo lo veo en informes. Y para contarles una experiencia que tuve en un proyecto, era el plan maestro de drenajes de Cartagena. Cartagena de Indias, un nombre mucho más largo, pero se lo resumo así. El plan maestro de drenajes de Cartagena, el día que debíamos entregar los informes físicos aquí era valorización distrital, la oficina de valorización distrital de Cartagena, era a quien le debíamos entregar los informes físicos. No solo por correo se enviaron, se entregaron unos CDs, etcétera, pero era necesario entregar los informes físicos, los planos y cada una de las carpetas con sus informes, etcétera, físicamente. Yo les cuento que iba una camioneta cargada con 5 cajas. 5 o 6 cajas. La camioneta iba cargada con 5 o 6 cajas en la parte de atrás y llevaba como 2 cajas más en la parte de adelante. Entonces, todo eso iba cargado de informes. Si esos informes no se hiciesen de forma concreta, precisa y clara, pues imagínense lo que era que solo un informe era de 600 páginas. Uno de los archivos era de más de 600 páginas en el contenido.
Entonces eso se hace extenso. Era una camioneta para llevar los informes. Entonces, eso era las características de la importancia de hacer un buen informe, ¿cierto? Y de poderte mover entre los informes. Esa es el ejemplo que les quería poner. Entonces, para este caso de este Valle de Aburrá, se pedía un resumen, que ese sí se entregaba en físico, pero los informes completos los estaban aceptando en archivos digitales para la base de datos del área metropolitana. Esa base de datos estaba una información de Sistema de Información Geográfica, unos archivos que pesan bastante. De allí se imprimen un par de planos y cosas así representativas solamente, y se pegan unas imágenes en los informes, pero no se llevan todos, porque ese es como por decirte toda la información que puedes ver en la página del IGAC que yo les compartí en algún momento. Esa información está en digital y es mucho más fácil verla en digital que en impresa. Es mucho más fácil verla digital que impresa. Entonces, si no me equivoco, en este curso hay una compañera de ustedes que me había compartido que no le gustaba mucho trabajar en computador, y yo le cuento que hay proyectos en donde toda la información te la mandan digital, y todo lo que puedes trabajar, medir y calcular es digital. ¿Está claro? Puedes calcular, medir todo lo que puedas hacer es en el computador, porque la información te la van a dar digital y tú debes entregarla de forma digital. Entonces, esas son las características. Entonces, el resumen de la tabla de contenido, el ejemplo, lo que nos entregó, fíjense ustedes lo que nos entregó el contratante. El contratante nos entregó ya el bosquejo de lo que él quería, el bosquejo de lo que él quería. Aquí vamos por el capítulo 3. Fíjate tú que aquí en el capítulo 3 llega hasta 3, 2, 4. Normalmente, yo también lo recomiendo así, recomiendan hasta tres numerales o un tercer orden en los títulos. Yo no recomiendo un cuarto orden. Si tienes un cuarto orden o un quinto orden, pues no recomiendo colocarlo en la tabla de contenido del informe, sino ya especificarlo aparte. ¿Está claro? Sí se pueden colocar, pero no en la tabla de contenido. A veces te recargan la tabla de contenido y no es recomendable, pero algunas veces algunos lo colocan dependiendo qué tan largo sea el informe. Entonces tienes, fíjense ustedes, el volumen 1. Este es el volumen 1. Cuando yo les hablo de las 6 cajas en el plan maestro de Cartagena, mandamos 6 cajas porque cada una de esas cajas era un volumen y teníamos 6 volúmenes diferentes. No eran las copias, cada una de esas cajas tenía el original y la copia que nos tenían que firmar. Entonces, en cada una de esas cajas habían 2, pero cada caja tenía lo que llamábamos el volumen, ¿cierto? En este caso, para este proyecto del plan maestro del Valle de Aburrá, teníamos volumen 1. El plan maestro tiene la introducción, política de concepción, capítulo 2, y esta política de concepción tiene el primer subcapítulo y tiene los demás ítems a tratar en los subcapítulos. Objetivos, políticas, estrategias, etc. El tercero, ya tienes introducción, política de concepción. El tercer capítulo, recopilación y análisis antecedentes. En este, recopilación y análisis antecedentes, ya vamos por el capítulo 3. Y cada uno de estos, ustedes lo pueden ver más en detalle. Pero uno de los importantes estaba la zonificación. Zonificación. ¿Por qué? Porque el Valle de Aburrá tiene varios municipios. Entonces este proyecto abarcaba los diferentes municipios y era cómo íbamos a zonificar, ¿cierto? Y nosotros planteamos una propuesta de zonificación. ¿Por qué? Porque este proyecto, por ser un plan maestro de drenaje, el área de zonificación era por cuenca, no por municipio, sino por cuenca. Y la cuenca
fácilmente habían cuencas que atravesaban 2 y 3 municipios, etcétera. Entonces, hicimos propuestas de zonificación. Y todo esto era teniendo claro el conocimiento previo que nosotros teníamos de proyectos anteriores. Esa era lo que nos permitió a nosotros modificar un poco la tabla esta, el ítem de zonificación que nos había propuesto inicialmente el contratante. El contratante había puesto una zonificación por municipio, pero nosotros le sugerimos hacer una nueva propuesta de zonificación. Entonces, eso fue uno de los ítems que llevamos. Y esa propuesta de zonificación nos ahorró tiempo en la ejecución del proyecto. Después teníamos el capítulo 4, escenario actual y estudios básicos. Era toda la parte preliminar en el capítulo 4, toda la parte preliminar. Después vienes identificación de estructuras existentes, entonces todavía el 5 sigue tratando de lo preliminar. Ahora sí viene el 6, propuestas alternativas, porque todo esto preliminar te va a permitir a ti hacer un diagnóstico del estado del proyecto. Entonces en el 6 ya venían las propuestas alternativas. En el 7, con las alternativas, lo que hacíamos era simulación, dimensionamiento y selección de alternativas, porque a partir de esta lluvia de alternativas o esta lluvia de ideas que teníamos aquí, entonces se empieza a ver cuál de todas funciona mejor, ¿ya? ¿Cuál de todas funciona mejor? Entonces ya te dan los resultados en el 8. Desarrollo, viabilidad y evaluación de las soluciones. Aquí se incluía incluso la parte ambiental y la evaluación económica. Aquí están. Todo informe técnico de ingeniería civil normalmente tiene este ítem que es uno de los más importantes, económico y el ambiental, ¿cierto? Y uno de los que más gasta dinero a futuro es operación, mantenimiento y monitoreo. Aquí les dejo este ejemplo porque tiene casi todos los ítems que abarca un proyecto de ingeniería como tal. Al final, las conclusiones y las recomendaciones. Se da respuesta en las conclusiones y las recomendaciones a cada uno de ellos. Entonces, tienes una recomendación, normalmente esta conclusión, perdón, tienes una conclusión y normalmente esta conclusión va a ir acompañada de una recomendación. Y esa es. Entonces, era la tabla de contenido. Le regalo una de las, el Icontec, le regalo la bibliografía y uno de los contenidos que el Icontec recomienda para tesis, para proyectos, para informes, etcétera, y para la parte de artículos científicos, para la parte de ponencias y para la parte académica también. Entonces, la norma Icontec tiene también la presentación de las tesis, los trabajos de grado. Entonces, ¿qué contiene? Si contiene las tapas o guarda, la cubierta, etcétera. Entonces, aquí, en la tesis, por ejemplo, contiene todo. Profe, una pregunta, profe. ¿Cierto? Sí. A mí en una materia me pusieron a hacer, bueno, a varios compañeros, bueno, a todo el curso nos pusieron a hacer un ensayo, pero a mí me llama la atención que ese ensayo se nos pidiera hacerle objetivos. Entonces estuve buscando y al parecer los ensayos no se les hace objetivos, ¿cierto? Pero depende si el profesor quiere que ustedes le digan cuál es el objetivo del ensayo, ¿verdad? El objetivo del trabajo que les colocaron como tal. No sé si me van a entender. Ok. ¿Verdad? Si se refiere a eso. ¿Verdad? Porque El objetivo de en mi caso hacer el ensayo. me causó bastante confusión porque yo no sabía qué norma aplicar. Porque era un ensayo, pero tenía análisis y al mismo tiempo tenía objetivos. Entonces era bien raro. Porque siempre busca unos ensayos y le sale que tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. Y ya de pronto con análisis y cosas se parece más como un artículo, algo así. De pronto no, el objetivo se refiere a con qué objetivo es el ensayo, cuál es el objetivo de la tarea como tal. Entonces, ahí puede Ok. pedir
aclaración de objetivo de qué. Debe responder el para qué. Ya sabes que debe responder el para qué. El objetivo responde el para qué. ¿Ya? El objetivo responde el para qué. Si es el para qué del ensayo, como tal que estás analizando, o el para qué de la tarea. No sé si me hago entender. El para qué de la tarea. ¿Para qué haces el ensayo? Sí, ¿Ya? O el para qué del ensayo. ¿Cuál es el objetivo del ensayo mismo? ¿Ya? Si tú haces un ensayo, por ejemplo, estoy haciendo un ensayo de análisis de alternativas. Entonces, el objetivo del ensayo es proponer análisis de alternativas. Ese es el objetivo del ensayo. Pero la tarea como tal, el objetivo de la tarea es que tú hagas un ensayo. ¿Ya? No sé si me hice entender. sí, le puedo entender, gracias. Ok, listo. Entonces, tenemos complementos. La parte de que el autor propone como, perdón, que el ICONTEC compone como, propone como complementos. Está bibliografía, bibliografía complementaria. Esta parte de bibliografía es la que referenciamos o citamos en el documento. Está bien. Entonces aquí en la bibliografía no se colocan documentos. Ojo con esto. No se colocan documentos que no hayas utilizado. ¿Está bien? Y la complementaria son documentos que te pueden complementar la información que sí utilizaste. No sé si me hago entender. Entonces aquí solo es lo que tú cites dentro del documento. Y acá la que no cites y puedes presentarla como información adicional. Esas son las características. En los preliminares tenemos las tapas o pastas. Entonces es material para el encuadernado, ilustración o ambas. En algunos casos la información de la cubierta, las guardas, páginas en blanco, tapas, pastas, etcétera. Tenemos la cubierta, debe considerar los formatos. En este caso, les agradezco que me regalen 5 minutos más antes de terminar la clase y terminamos todo el contenido del curso. Eh, Pueden ir digitando la P de presente. Los estudiantes que necesiten salir un poco antes pueden digitar la P de presente para pasar a asistencia. Ok, ya estamos terminando. Entonces les agradezco que me permitan terminar. La idea era terminar la clase anterior, pero saben los inconvenientes de la clase anterior. Tenemos entonces que los formatos, normalmente si es una universidad, esta tiene los formatos de los documentos de los trabajos de grado, o si es la entidad que te contrata, ella tendrá los logos que usa la entidad y sus formatos también. Entonces, tú debes ver y tener en cuenta los formatos. Este tiene el título del trabajo, nombre, apellido de autor o autores, la institución, en caso de que sea universidad, organización, ente contratante, etcétera. En el caso de universidad, facultad, departamento, división, etc. Todo esto va en la parte de la cubierta que ustedes están acostumbrados a hacerla. De todas formas, aquí les regalo los ítems para que los recuerden y siempre los tengan en cuenta. La portada, entonces ya la portada sí tiene la información más detallada. La portada entonces tiene los elementos de la cubierta, incluye clase del trabajo realizado, si es tesis, monografía, informe u otros, aquí sí especificas qué es lo que es trabajo de grado para optar por el título de ingeniero civil, eso va aquí en la portada. El nombre del título académico, ahí está. El caso de el director, presidente, asesor o profesor, según el caso. Esto es para la parte académica. Entonces ahí es donde ustedes colocan profesor Hugo Escorcia. Entonces ahí está. La página de aceptación. La página de aceptación es la carta que normalmente firma el tutor de la tesis. O, por ejemplo, no sé si han visto documentos de la presidencia de la República. Entonces firma el ministro, firma el presidente, etcétera, el informe para el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces firma el ministro, firma el presidente, etcétera. Lo mismo que los decretos, firma el Congreso, firma este, firma el otro. Entonces cada una de esas tiene una página de aceptación. Página dedicatoria o página de agradecimientos. Los que la deseen
la deseen adicionar. Página del contenido, entonces de aquí vienen las tablas de contenido y las características del informe. ¿Ya? Unas recomendaciones, se enuncian los títulos de primer y cuarto nivel. Aquí llegan hasta el cuarto nivel algunos casos. A mí me gusta llegar hasta el tercero, normalmente evito los cuartos niveles, pero algunas veces sí se coloca. Tiene la página en la cual se encuentra. Los títulos relacionados con el contenido llevan un punto al final. Esta es una de las recomendaciones de la norma ICONTEC. ¿Eh? Llevan punto al final. Esta es importante. Algunas veces no le colocan el punto al final. Debe llevar el punto. Los títulos correspondientes al material complementario se deben escribir con mayúscula sostenida y se indica Profe, la página donde están ubicados. No se deben anteceder por numerales. Cuéntame. iba a preguntar lo mismo que el compañero que escribió en el chat. ¿Llevan o no llevan? Porque dice que no llevan. Y usted está diciendo que llevan. ¿Qué cosa? ¿Cuál? Los títulos. Ahí dice no llevan y usted nos acaba de decir que sí llevan. Entonces no sabemos. Los títulos correspondientes al material complementario, al complementario. ¿Ya? Este es el complementario, No, no, el anterior. el Dice no llevan anterior punto al no final. lleva. Los títulos relacionados en contenido no llevan. Títulos en Ah, el ok, ok. contenido, pero los complementarios sí. ¿Ya? Los complementarios sí, pero los del contenido no. O sea, los que van en la tabla de contenido, los títulos uno, 2 y 3, del orden uno, 2 y 3 no llevan punto final. Pero los complementarios sí. Los complementarios son los que pones tú, por ejemplo, con este, ¿cómo es que se llama? Las, con guiones, con los puntos estos grandes, ¿cómo es que se llaman? Las marquillas, las que no van numeradas, por ejemplo. Todas estas que no llevan numeración. O los títulos 4, 5, 6, los que ponen con 4 números, 5 números, esos llevan numeraciones, puntos al final. Por ejemplo, voy a intentar, es que aquí no sale. Fíjate que ninguno de estos lleva punto al final. ¿Sí lo ves? Ah, bueno, aquí se fue un punto. Aquí se fue un punto, el de los anexos. Pero esos no llevan puntos al final. ¿Sí lo ves? No llevan puntos al Sí, final. señor. No llevan puntos al final. Y llevan puntos si, por ejemplo, tiene 3.2.4, punto 5. Entonces ya ese sería un título 4 y normalmente si no va en la tabla de contenido, en el documento, en el texto, sí le colocas punto al final. A eso es lo que se refiere aquí, ¿no? Algunas veces esto cambia dependiendo el formato que dé la universidad o la institución determinada. ¿Ya? Pero estas son las recomendaciones del ICONTEC. ¿Está claro? Las recomendaciones del ICONTEC. Tú Profe, una pregunta. debes tener en cuenta las recomendaciones de la universidad o de la institución en particular. Cuéntame. ¿Con qué normas está trabajando la universidad actualmente? APA. Las normas APA para citaciones y referencias Y y una las pregunta, normas ICONTEC de trabajo de grado. qué Normas edición? ICONTEC de La trabajo de última. grado. No, no recuerdo, pero normalmente se trabaja con la última que se tenga. Ok, Aquí tengo listo. la 2018, que era la última reportada que yo tenía en este momento. ¿No? Ok, gracias. Después tiene listas especiales, las listas especiales, entonces está lista de tablas, lista de figuras, etcétera. Si incluyes un glosario, no todo el mundo hace esto, pero algunas veces se requiere un glosario. Si incluyes un resumen del trabajo, algunas veces se incluye resumen. Normalmente los trabajos de grado se incluye resumen, los papers y los artículos científicos. El cuerpo del documento, entonces el contenido principal del documento y las citaciones. Entonces, la normatividad está en la NTC 6166 y las APA. A mí me gustan personalmente las APA y la universidad le gustan las APA y la mayoría de las revistas científicas utilizan las APA. De todas formas, siempre te van a especificar qué norma debe seguir la estructuración del documento. ¿Qué debe contener la introducción? Les agradezco, me regalan 2 minutos antes de las 12 y los dejo enseguida irse a sus clases. ¿Qué debe contener la introducción? Es una redacción continua
donde tú hablas un poco de los objetivos, hablas un poco de cada uno de estos ítems, dando una descripción. Esto es lo que yo quiero ver en las introducciones de aquí en adelante de ustedes, ¿ya? Yo quiero ver la importancia del trabajo y la introducción se hace al final, nunca se hace al principio. Algunas veces quieren hacer la introducción de primero. No, falso. Lo primero que tú haces es la tabla de contenido, los objetivos, el problema, y lo último que tú haces es la introducción. La haces incluso después de las conclusiones. Después de las conclusiones. Porque tú das el significado del estudio y las aplicaciones en el área, en la introducción. Entonces ya tú debes tener claras las conclusiones. ¿Está claro? Debes tener las conclusiones. Entonces la introducción no debe confundirse con el resumen ni con tener un recuento detallado de la teoría, el método o los resultados, como tampoco anticipar las conclusiones o recomendaciones. No debes decir las conclusiones y las recomendaciones, pero sí dar una idea de a dónde va a llegar tu trabajo. Debes dar una idea. Debes dar una idea de las recomendaciones que va a dar tu trabajo. Ojo, no debe confundirse con el resumen. El resumen sí te da una idea de las conclusiones y de las recomendaciones. El resumen sí te da conclusiones y recomendaciones. Los capítulos, entonces, es la estructura del trabajo. Cada capítulo debe tener un tema y debe tratar un contenido específico. La numeración debe de realizar con números arábigos normalmente. Esto es según las normas y contexto. ¿Está claro? Cada capítulo se debe subdividir en sus niveles hasta un cuarto nivel. Recomienda las normas y contexto. ¿Cierto? Tú decides hasta qué nivel va en la tabla de contenido, normalmente hasta el 3. Normalmente a mí me gusta hasta el 3. Ok, hasta un cuarto nivel. Ya después de esta quinta subdivisión en adelante, se puede señalar el nombre que estaba buscando hace un momento, eran viñetas. Las viñetas, estos son los que llevan puntos al final para el estudiante que me estaba preguntando, ¿ya? Viñetas y todas estas que serían los títulos que hablábamos aquí, estos material complementario. Mayúscula sostenida indica página ubicada, no se debe anteceder por numerales, etc. Estos que están aquí. Los que no llevan punto final, los títulos relacionados y algunos que sí llevan punto final. Entonces tú puedes dar hasta un quinto nivel. Normalmente entonces ya cuando necesitas un quinto nivel, eso se dan con viñetas. ¿Está claro? Esa es importante. Lista de tablas, figuras, cuadros, ilustraciones y otros. Se deben colocar en la misma página en que se mencionan. Por lo general, lo ideal es colocarlo en la misma página o en la siguiente. Siempre se menciona y colocarlo después de que los menciones por primera vez. Cuando los mencionas por primera vez, debes colocarlos después. Ya después los puedes seguir mencionando a lo largo del texto, no importa que estén antes. Pero cada vez que los menciones por primera vez, deben ir en la página siguiente o inmediatamente después. Las explicaciones de la información se realizan con asterisco normalmente, su nota correspondiente a la fuente documental. Esto es importante, ¿ya? Cuando se elabora por el autor, se debe escribir fuente, elaboración propia o fuente de elaboración propia con base en, cuando te basaste en el autor fuente. Yo aquí he colocado modificado de, entonces yo he utilizado la modificación de. El título debe escribirse en margen izquierdo, margen superior izquierdo, con números arábigos seguidos de un punto. Algunas universidades tienen sus formatos específicos, entonces debes buscar qué formato está en los documentos. Las conclusiones, importantes, se presentan de forma lógica y los resultados, de forma lógica con base en los resultados del trabajo. Deben dar respuesta a los objetivos. Era lo que yo les decía, cada objetivo debe tener una conclusión por lo menos, según los propósitos planteados. Deben destacar aspectos más importantes del desarrollo del trabajo. Estos serían los aportes adicionales. Tiene por objeto permitir una apreciación global de los resultados, producto del trabajo realizado.
niega o afirma la hipótesis planteada. Si tu trabajo tiene una hipótesis, la niega o la afirma. Y responde al alcance de los objetivos generales y específicos trazados inicialmente. Esa es la parte de conclusiones. Puedes tener unas recomendaciones al final del trabajo y no se deben confundir con las conclusiones. ¿Está claro? No se deben confundir con las conclusiones. Hace parte también de los resultados del trabajo. Y la bibliografía y la bibliografía complementaria. Ya está en la bibliografía según sus normas y todo lo que tú cites a lo largo del estudio debe estar en la bibliografía. Lo que no cites, pero consideres que lo utilizaste de una u otra forma, es bibliografía complementaria. Entonces, eso también los organiza de forma alfabética en el documento. Complementario a algunos trabajos, informes, libros, etcétera, puedes utilizar el índice y puedes tener los anexos, ¿cierto? Y esta es la bibliografía que por ahora yo utilicé para esta presentación. Muchas gracias, muchachos. Aquí terminamos la clase del curso. Vamos a hacer un parcial en la próxima clase el viernes. Vamos a hacer un parcial y todo el que no haya digitado la P de presente la puede digitar si no la digitó recientemente. Entonces, feliz fin de semana a todos. Cualquier pregunta, cualquier duda, voy a poner un taller para realizar esta semana con el fin de realizar un esquema de las ideas principales de los artículos que ustedes analizaron. Entonces van a realizar un esquema, así como el que vimos, de capítulo, párrafo y oraciones, pero con base en el paper que ustedes seleccionaron. Entonces ya ustedes hicieron un resumen. Entonces quiero corroborar si ese resumen que ustedes hicieron les parece que con base en lo que van a hacer ahora quedó bien estructurado. Listo, muchas gracias. ¿Alguno tiene preguntas, apreciaciones, observaciones, etcétera? ¿Cuáles son los temas del parcial? Los temas del parcial, lo que hemos visto para todo este corte. Bueno, en conclusión, realmente los parciales los parciales finales de todas las asignaturas, el orden de la facultad es que sea acumulativo, ¿ya? Pero nosotros hemos visto, todavía seguimos con las aplicaciones de ingeniería y lo más nuevo que hemos visto es esta parte de escritura técnica. Pero entra todo. No sé quién me preguntaba. Talía. Ok. Talía, escritura técnica principal y todo lo que hemos visto en el semestre también. Profe, yo le quería decir algo. No sé. Sí. Es que lo que pasa es lo siguiente. Usted